Gracias, hermano Gadiel, gracias, hermano Sammy. Amada iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Hermanos, pueden sentar por vuestros lugares, hermanos. Estamos disfrutando, hermanos, de este día con cantos, hermanos, muy bellos, muy alegres, hermanos, a nuestro Dios. Y bien, mis amados hermanos, hemos tenido, hermanos, en esta hermosa mañana dos temas, hermanos, que me han gustado bastantes. Lo platicaba con mis hermanos, con mis hermanos obreros. Y la intención, hermanos, de este cuaderno de mis hermanos es que nos preparemos, mis amados hermanos, porque sabemos que los tiempos son complicados, que esto que ha ocurrido, hermanos, va a ser cada día más constante y tenemos que entenderlo, hermanos, de esta manera. Lo platicamos mucho en el ministerio y decíamos, quizá nos agarró de sorpresa, hermanos, nadie estaba preparado para esto, hermanos, nadie se esperaba algo así, y lo hemos platicado, se nos dijo 2 meses, regresamos, esos 2 meses, hermanos, se fueron extendiendo, ¿verdad, hermanos? Hasta que, hermanos, que terminaron siendo prácticamente 2 años donde la iglesia trataba de resolver lo que estaba pasando, el ministerio buscaba la manera de cómo poder resolver, hermanos, algo que pensábamos, hermanos, que era muy lejano, que tanto se habló de que vendrían aquellos tiempos, lo que Jesucristo profetizó, y lo hablábamos, lo discutíamos, lo aprendimos de grandes ministros de la iglesia cuando llegamos al evangelio, pero parecía ser, hermanos, como que no nos iba a pasar, como que no nos iba a tocar, como que, hermanos, no era algo real. Y lo pasó y hicimos, cada quien creo, tratamos de hacer lo mejor que pudimos, hermanos, como lo entendimos. Pero nos deja, hermanos, a todos nosotros esto que ocurrió. Creo, hermanos, que un gran aprendizaje a toda la iglesia y ojalá que, hermanos, que sea así. Y cuando se daba la escuela, hermanos, en el ministerio, la escuela de la prevención, yo platicaba, hermanos, con uno de mis hermanos y creo que se los comenté hace poco. Y sí, es cierto, hay que plantear protocolos, hay que ver la manera de cómo atender a la iglesia, cómo realizar los cultos, estrategias para que no sea tan de golpe como fue esta ocasión, porque una vez nos sorprende, pero 2 ya no es posible. Pero yo lo que platicaba con varios hermanos, yo les decía, creo que realmente lo más importante, más allá de cualquier protocolo, de cualquier cosa que podamos tú y yo planear, es decir, a los hermanos de ministerio, es empezar a preparar, hermanos, realmente a la iglesia para lo que está por venir, hermanos. Nuestro hermano ministro, Marcos Victoria, hermanos, en la mañana nos planteaba a través de la predicación de las plagas, hermanos, y de todo lo que habría de acontecer para este mundo. Nos habló, hermanos, del mar de vidrio. Nos habló, hermanos, de cómo viene esta parte, hermanos, del juicio de nuestro Dios cuando venga Cristo. Nos habló, hermanos, de la guerra del Armagedón. Nos habló, hermanos, de muchas cosas que sabemos, mis amados hermanos, que van a ocurrir. Pero también, mis amados hermanos, tenemos que entender que así como vienen cosas para el mundo, también vienen cosas para los hijos de Dios, para los cuales yo me di cuenta en estos 2 años no estamos preparados, hermanos. Yo me di cuenta, hermanos, que como iglesia a muchos, incluyendo ministerio, nos falta muchísimo para la venida de Cristo, hermanos. Nos falta bastante. Lo veíamos en las predicaciones durante años. Tengo más de 20 años predicando, algo de experiencia, hermanos, he podido adquirir. Y me he dado cuenta, hermanos, que cuando uno predica, le decimos, hermanos, ¿cuántos quieren que venga Cristo ya? Si viniera hoy, y veo la cara de preocupación de más de uno, como diciendo, hermano, que no sea hoy, por favor, aguante tantito, ¿no? Porque no estamos preparados. Y eso era una parte, hermanos, que nos estaba indicando que algo estaba faltando a la iglesia. Pero estos 2 años, hermanos, quizá nos mostraron que todavía nos falta, mis amados hermanos, un poquito más. Porque así, hermanos, como va a existir el mal de vidrio, también la escritura nos enseña, hermanos, nos enseña la palabra de nuestro Dios, que, hermanos, bueno, utilizando el lenguaje coloquial que hoy en día es muy común y que los hermanos lo conocen, el famoso nuevo orden mundial, ¿verdad? Que el hombre habla mucho de este nuevo orden mundial. Hermanos, no es algo que al hombre se le ocurrió. La Biblia nos habla, mis amados hermanos, que la bestia ha de surgir del abismo y habrá, hermanos, de tomar el poder y que 10 reyes de la tierra, hermanos, le darán su poder. Y así como dijo, me decían mis hermanos en su escuela, ¿verdad? Que si el chip, que si esto, que el otro. Sí nos queda claro, hermanos, que la escritura nos marca que este poder, hermanos, esta bestia cuando tome, hermanos, su poder, su poderío, hermanos, va a perseguir a la iglesia, hermanos, nos van a perseguir a nosotros. Y decía mi hermano Marcos, ¿cuánto tiempo falta? Y si pensamos que mucho nos estaríamos prácticamente engañando, porque mi hermano Marco lo dijo, ya se echó a andar el reloj. No solamente, hermanos, hablamos del retorno de Israel, hermanos, hacia su tierra,
hablamos, hermanos, de que el mundo médico habla, hermanos, de que las pandemias van a ser cada día más constantes. Si ustedes, hermanos, analizan, hermanos, lo que dicen los expertos, los fenómenos, hermanos, naturales cada día, hermanos, aparte de que son más frecuentes, su intensidad, hermanos, también se ha incrementado. Parte tiene que ver, hermanos, con el calentamiento, hermanos, de la tierra, hermanos, con el calentamiento global, hermanos, con el calentamiento, hermanos, del centro de la tierra, que provoca que los movimientos de las placas tectónicas, hermanos, provoquen terremotos, tsunamis, etcétera, hermanos, aparte del cambio climático que ya existe, la crisis alimentaria, hermanos, que según los expertos económicos, hombres como Bill Gates, llevan, hermanos, 15 años comprando tierras en todo el mundo, porque ellos dicen que no va a ser la tecnología la que va a dominar al mundo, sino que la crisis alimentaria, que ellos calculan que entre 15 o 20 años, hermanos, sea posible. Ellos ya han comprado millones de hectáreas, hermanos, porque ahora ellos están invirtiendo, no en tecnología, están invirtiendo, hermanos, en alimentos, porque ellos dicen que en 15 o 20 años el que tenga el alimento es el que va a dominar el mundo, hermanos. Y entonces vemos factores como esto, la moralidad, hermanos, como Sodoma y Gomorra. Nos damos cuenta, hermanos, que ahora la inmoralidad es legal, y lo que conocíamos, hermanos, como principios y valores, ahora, hermanos, ya no lo es. Tú no puedes comentar algo, nada, porque automáticamente eres intolerante, eres homofóbico, todo mundo se va sobre de ti. Y ahora, hermanos, legalmente en muchos países, hermanos, están estableciendo leyes mediante las cuales tú no puedes hacer ni un juicio. Llegará el punto, hermanos, donde se esté prohibido en un púlpito hablar, hermanos, en contra de cualquier pecado, porque entonces eso te llama a ser intolerante. Si tú criticas a alguien por su manera de vida, eso es intolerancia. Sabemos, hermanos, que hay países donde, hermanos, ya se aplicaron leyes donde está prohibido evangelizar. ¿Sí lo han visto, hermanos? Sí, dime, hermanos, no creo que no sé en qué países, hermanos, de nuestro continente se aprobó, hermanos, esta ley, porque dice que tú no puedes afectar ni perjudicar a nadie. Entonces está prohibido que hagas campañas o que vayas de puerta en puerta. Está penalizado, hermanos, con cárcel. Hace aproximadamente 13 años, hermanos, la ONU, muchos estábamos como que viendo a la iglesia popular, hermanos, porque el ecumenismo procedería de la iglesia católica. La ONU, hace más de 13 años, hermanos, ellos ya aprobaron la Semana, hermanos, Internacional de la Convivencia Religiosa, donde, hermanos, en países, hermanos, principalmente, hermanos, en Europa, hermanos, la ONU estableció esa semana donde congrega a todas las religiones, y la intención de la ONU es que ellos dicen que a través de la religión, que es la que ayuda en los valores, es olvidar las diferencias, unirse en las coincidencias, y de esta manera trabajar en un mismo espíritu, en un Dios, para establecer que todo el mundo viva en una armonía. Esto, hermanos, se llama ecumenismo. Empezó, hermanos, con la iglesia popular, ahora el gobierno, hermanos, lo está estableciendo de manera, hermanos, legal. Y podemos, hermanos, continuar, hermanos, con muchas cosas. Por eso siempre les digo, hermanos, decía, bueno, que, hermanos, veamos noticieros, veamos documentales, veamos todo, porque vamos a ver, hermanos, la realidad, hermanos, del mundo. Hace algunos años, hermanos, decían los expertos, decían ellos que lo que duró siglos completos de la humanidad, en el siglo pasado, hermanos, en tan solo 100 años, el hombre, hermanos, dio un brinco en la tecnología, hermanos, de manera impresionante, lo que durante siglos no había hecho absolutamente nada, hermanos. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que esto está pasando, y lo podemos ver, que la venida de Cristo, hermanos, está próxima. Y decíamos, cuando se establezca este orden mundial, lo decíamos, llegará el momento, hermanos, donde las casas de oración se cierren definitivamente. Llegará el momento, hermanos, donde no existan transmisiones. No habrá transmisiones. Estas puertas, hermanos, no se volverán a abrir, y después, hermanos, vendrá una persecución sobre toda la iglesia. Y yo lo he platicado con muchos hermanos. ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando eso ocurra? ¿Estamos preparados para esto, hermanos? ¿Estamos listos para algo así? Si tan solo 2 años con transmisiones y con libertad de culto, hermanos, les costó, hermanos, la espiritualidad a más de un hermano, más de una familia, hermanos, se enfrió, más de un hermano sentía que estaba alejando de Dios y que se estaba perdiendo. Y era, hermanos, tan solo, decía hermano Marcos Victoria, algo, hermanos, muy pequeño, hermanos, comparado con lo que viene. Por eso, hermanos, el mensaje, hermanos, esta tarde os quiero compartir con ustedes. Lleva por título, hermanos, eso, porque la intención es que, hermanos, estemos listos, tú y yo como iglesia, para que, hermanos, cuando esto ocurra, estemos listos para ese instante, y nuestra fe sea tan firme, hermanos, que lo podamos alcanzar. Y yo partía, hermanos, de la parábola que aparece en Mateo capítulo 25, que no quiero que busques, Mateo 25, a las 10 vírgenes fatuas y prudentes. Y dice, hermanos, que todas sabían que venía el marido. ¿Estamos de acuerdo? Todos sabían que venía Cristo, todos sabían que venía el Mesías. La diferencia entre las 5 y las otras 5 es que unas que sabían que iba a venir, pero no sabían cuándo, se prepararon, hermanos.
y acumularon tanta aceite que aunque el marido se tardó en llegar, fue tanta la preparación que ellas tuvieron que no importó, hermanos, lo que duró la venida del maestro. Cuando el marido llegó, hermanos, el aceite les había alcanzado de tal manera que estaban preparadas para recibirlo. Las fratuas, las necias, dice, hermanos, la escritura, que se confiaron, que pensaron, hermanos, que no venía o que iba a tardar mucho o a lo mejor no les iba a tocar cuando viniera el marido, y no tomaron aceite. Y cuando llegó el momento, hermanos, quedaron desprevenidas, el aceite, hermanos, se acabó. Y cuando quisieron, hermanos, buscar ese aceite, el tiempo, hermanos, se había terminado, se hicieron las bodas y ellas se quedaron fuera. Y yo lo comentaba, mis amados hermanos, ¿qué nos demostró estos 2 años? Que muchos de nosotros, mis amados hermanos, no hemos llenado nuestras lámparas de aceite. Que muchos, hermanos, de nosotros nos faltó acumular aceite. Porque ese aceite, hermano, representa esa presencia del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es la que fortalece, que es la que, hermanos, ayuda. Y entonces nos hacemos la pregunta, si en este momento, en este lapso, a muchos no nos alcanzó, ¿qué va a pasar, hermanos, el día cuando todo lo que te acabo de mencionar ocurre? Cuando los momentos, hermanos, finales lleguen, cuando la verdadera prueba de nuestra fe, hermanos, se haga manifiesta. ¿Cómo vamos a responder ante esos momentos? Cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Aquí, hermanos, dice Josué, hermanos, en su capítulo número 1. La palabra de nuestro Dios, hermanos, nos indica de la siguiente manera. Iniciamos, hermanos, la semana pasada con este texto, porque es un texto, hermanos, que me encanta. Es un texto, hermanos, que nos dice tantas cosas. Si pudiéramos, hermanos, meditar sobre él, encontraríamos un mensaje, hermanos, tan claro y contundente de parte de nuestro Dios para todos y cada uno de nosotros, que tan solo en este versículo, hermanos, de verdad, que no importa lo que pasara en nuestras vidas, podríamos salir adelante. Podríamos resistir, hermanos, lo que viniera, si tan solo pudiésemos todos creer en esto que es palabra de Dios, en un mensaje que pareciera ser que fue hace muchos siglos, que pareciera ser que fue dado a un hombre, pero, hermanos, entendemos nosotros como iglesia de Dios que ese texto sigue vigente y que no solamente, hermanos, Dios se lo dio a Josué, Dios se lo da a cualquiera que desee ser su hijo, hermanos. Estas palabras son de parte de Dios para ti, para mí, cualquiera que quiera escucharlas y cualquiera, hermanos, que quiera recibirlas. Y no son palabras vacías, porque la boca de Jehová lo ha hablado, hermanos. Y Dios no es hombre para que mienta, ¿qué, hermanos? Para que se arrepienta, ¿estamos de acuerdo? Sino que si Dios lo ha dicho, hermanos, así será. Y es una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, versículo número 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. ¿Quién está diciendo, hermanos, esto? No es Moisés, no es Josué. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Dios. Y Dios nos está diciendo, hermanos, en esta tarde: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Te mando, no es una opción, te mando. ¿Por qué dice Dios te mando? Porque lo vas a necesitar, dice Dios. Vas a necesitar, va a llegar un momento donde vas a tener que sacar todo tu coraje, toda tu confianza, vas a tener que sacar todo tu valor y toda la fe que puedas tener en mí. Va a haber un momento donde las vas a necesitar y vas a tener que echar mano de todo lo que hay en tu corazón. Y el problema, mis amados hermanos, es que si eso no está en nuestro corazón, entonces ¿de qué vamos a echar mano, hermanos? Si yo no tengo el valor acumulado por la palabra del Señor, si yo no tengo la palabra de Dios que me da confianza, cuando llegue el momento, hermanos, de crisis, cuando llegue el momento, hermanos, de prueba, ¿de dónde voy a echar mano? Si no tengo absolutamente nada. Por eso, hermanos, el mensaje que Dios le está diciendo, hermanos, a Josué es antes de que llegue lo que él iba a hacer. Porque Dios le está avisando a Josué: tú vas a entrar a la tierra y vas a tener que destruir reinos y vas a tener que vaciar, limpiar toda la tierra prácticamente y entregarla y repartirla a Israel. Y vas a necesitar tener un carácter firme, tener un carácter a prueba de fuego. Por eso prepárate para lo que está por venir. Y Dios está anticipando, hermanos, a Josué que tiene que haber una preparación que tiene que ser todos los días. Por eso necesito que te esfuerces, que, hermanos, y seas valiente. Es el título, hermanos, del tema de esta tarde. Sigue diciendo, hermanos: no temas ni desmayes,
Por eso, hermanos, se requiere valor. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado, hermanos, cuando pasamos por momentos críticos, complicados, que están fuera de nuestras manos? A veces, hermanos, nos dejamos llevar por el temor. Cuando hay algo incierto, hermanos, cuando hay algo que sobrepasa nuestros límites, que sobrepasa, hermanos, nuestras fuerzas, que nos saca, hermanos, de nuestros planes, que es algo, hermanos, que no estaba presupuestado y que, hermanos, no tenemos las respuestas, nos puede llegar el miedo, ¿no, hermanos? Y a consecuencia, hermanos, del miedo, dice Dios, la consecuencia del temor es que terminamos desmayando. ¿Qué quiere decir? Terminamos claudicando, hermanos. Terminamos haciéndonos a un lado y por ende, hermanos, terminamos fracasando. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida no hemos intentado cosas, no hemos hecho cosas porque, hermanos, porque ni siquiera las intentamos porque nos aterra o nos asusta hacerlas, ¿no, hermanos? Hay cosas que nos asustan hacerlas. Yo estoy seguro que muchos de mis hermanos que tienen de mi edad hacia abajo, ¿no, hermanos? Que no somos contemporáneos. Yo sé que muchos de ustedes, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, si pudieras cambiar cosas de tu pasado, yo creo que tienes más de una y hablaríamos, es que a mí me hubiese gustado intentar esto, aquello. ¿Y por qué no lo hizo, hermano? Porque tuve miedo. Porque el miedo nos hace presa, ¿no, hermanos? El miedo nos sujeta, el miedo nos limita. El miedo, hermano, nos impide alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos y nos hace dudar de nosotros mismos y muchas veces nos hace dudar, ¿qué, hermanos? Del mismo Dios. Por eso, hermanos, es que le dice el Señor, no temas ni desmayes, estate tranquilo. ¿Por qué? Y ahí viene la promesa, hermanos. Ahí viene la promesa de Dios. Y el Señor dice, porque Jehová tu Dios será contigo, ¿qué, hermanos? En donde quiera que fueres. Y entonces, hermanos, Dios le pone un plus. Dios, hermanos, le pone un extra. Porque Dios dice, yo seré contigo. Si tú no tienes miedo y tú eres valiente, dice el Señor, tenlo por seguro que yo seré contigo en todo lo que tú tengas que hacer, en todo lo que tengas que realizar. Estás seguro que no estarás solo porque yo estaré contigo, dice el Padre Celestial. Y creo, hermanos, que hasta el día de hoy, a pesar de todo, hermanos, lo que hemos vivido, el Señor se ha hecho manifiesto en nuestras vidas. ¿Cierto o no, hermanos? Se hacía una pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Qué agradecemos, no, hermanos? ¿Qué agradecemos después de lo que hemos vivido, hermanos? Tantas cosas. Agradecemos, hermanos, que Dios ha sido bueno, ha sido grande, hermanos, y ha sido maravilloso. Y Dios nos ha mostrado, hermanos, de muchísimas maneras que Él está con nosotros, que Él nos apoya, hermanos, que nos ama. Eso, hermanos, es indudable. Y entonces hablamos, mis amados hermanos, de prepararnos. Hablamos, mis amados hermanos, de estar listos para este momento. Pero ¿qué significa, hermanos, estar listos? Yo te lo comentaba. Ok, se cierran las casas de oración, empieza la persecución. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Yo le comentaba a mis hermanos obreros, tenemos que hacer iglesia, una iglesia autosuficiente, una iglesia que sea capaz de ser independiente. ¿Y a qué me refiero, mis amados hermanos? A que no dependamos, hermanos, mientras podamos, estemos aquí, hermanos. Pero que cuando no podamos ya estar aquí, hermanos, tengamos la capacidad de ser autónomos, hermanos, de conservar nuestra fe aún no estando en la casa de nuestro Dios, de hacerle culto al Padre Celestial y que nuestros hogares, hermanos, se vuelvan casas del Señor. Que el gobierno nos cierre esta, hermanos, como decían la imagen, hermanos, en Facebook, ¿verdad? Que el gobierno de Satanás, hermanos, cierren esta algún día. Pero que, hermanos, lejos de echar, hermanos, a la borda, hermanos, la obra de nuestro Dios, hermanos, se edifiquen en cada casa de esta iglesia, en cada familia que de esta congregación se edifiquen iglesias, ¿no, hermanos? Y que cada hogar nuestro, hermanos, llegue a ser un lugar de adoración para el Padre Celestial. Cuando Jesucristo, hermanos, tenía este diálogo con la mujer samaritana, y la mujer samaritana le decía en su saber, la mujer le decía, oye, Señor, tengo una duda, porque nuestros padres nos enseñaron que en este monte hay que adorar a Dios. Ustedes, los judíos, dicen que tiene que estar en Jerusalén. Y entonces, hermanos, lo que contesta Jesucristo es increíble, hermanos, porque dice Jesús, llegará el día, ¿qué, hermanos? Y la hora, donde, hermanos, ni en este monte, ¿qué, hermanos? Ni en Jerusalén, sino que en todo el mundo se adorará y se exaltará el nombre de nuestro Dios, porque Dios quiere de esos adoradores, dice Jesucristo, esos verdaderos adoradores en espíritu y, ¿qué, hermanos? Y en verdad. Y entonces, hermanos, tenemos que convertirnos cada uno de nosotros, sobre todo mis hermanos varones, y en donde no hay varón, mis hermanas, tenemos que convertirnos, hermanos, en líderes de nuestro hogar.
los hombres asumir su rol. Mucho hablamos, hermanos, de que el varón es cabeza. Pues convirtámonos en cabeza, hermanos. Hagámonos responsables, hermanos, de nuestra familia. Tomemos la dirección espiritual de nuestros hijos, la dirección, hermanos, espiritual de nuestro hogar. Nosotros, hermanos, fomentemos el conocimiento y la verdad de Dios. Convirtámonos, hermanos, en aquellos patriarcas, en aquellos pastores que dirijan, hermanos, cada uno, hermanos, su propio rebaño, sus propias ovejas, hermanos. Convertámonos en líderes espirituales de nuestra casa. Seas hombre o mujer quien dirija el hogar, hermanos, que sea de esta manera. Me explico, hermanos. Tenemos que llegar a un punto donde cada uno de nosotros tenemos que manifestar, hermanos, y transmitir a nuestra familia, hermanos, esas ganas, ese entusiasmo, ese deseo de adorar y de servir, hermanos, siempre a nuestro Padre celestial, hermanos. Haya o no haya culto, haya o no haya transmisión, hermanos, tenemos, hermanos, que aprender a hacerlo nosotros solos. Dice, hermanos, Isaías capítulo número 6, versículo número 8. Dice el profeta Isaías. Aquí, hermanos, es un texto que todos conocemos. Hasta hay una alabanza muy bonita, ¿no, hermanos? Que yo he visto que la cantan muy bonito. Hoy la cantamos precioso, ¿no, hermanos? Pero pregunta es, ¿cuánto lo vivimos? Lo hemos platicado. No se trata, hermanos, solamente de cantar y, oye, qué bonito cantamos, lo estremece mis huesos. Pero cuando te duele en la semana, ay, ¿no te parece, no, hermanos? Y entonces cuando cantamos nos comprometemos. Cuando decimos amén, estamos confirmando. Y muchas veces, hermanos, esta alabanza, hermanos, es el acompañamiento del Salmo número 42, si no me equivoco, ¿verdad? Que es el de como el siervo, ¿no? Y cantamos hermoso, como el siervo busca. Y se oye precioso en Toluca, ¿no, hermanos? Se oye hermoso. Yo cuando los oigo cantar, digo, pareciera que los ángeles están cantando, ¿no, hermanos? No, una cosa pero bella. Ahora se oye muy bonito. Cuando iniciamos, hermanos, éramos poquito, le echaban muchas ganas, pero nos hacía el apoyo de toda la demás congregación. Y ahora, hermanos, se oye increíble, se oye, hermanos, maravilloso. Y cuando acabamos de cantar el Salmo 42, luego se escuchan las voces, heme aquí, yo iré, Señor. ¿Y cuántos vamos, hermanos? Porque suena increíble cuando lo cantamos, ¿no, hermanos? Y decimos, Señor, heme aquí, yo iré, Señor. El Señor dice, ve. No, espérame, estaba cantando. No confundamos, yo estaba cantando. Nunca dije que yo iba a ir. Porque así estamos muchos, son hermanos. Porque no es lo que cantas, es lo que vives, son hermanos. Es lo que haces. Y no nos vaya a pasar lo que dijo Dios, este pueblo que, hermanos, de la me honra, pues su corazón está de mí. O como le dijo Pablo a Tito, Pablo le dijo, confiésanse conocer a Dios, mas con sus hechos, ¿qué, hermanos? ¿Y cómo entendemos esto a través de este canto? Confiésase decir, heme aquí, pero a la hora que dice Dios que yo los mando, nadie va, ¿no? Y entonces, hermanos, tenemos un problema. Entonces yo diría que dejemos de cantar esta alabanza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Levanta la mano, ¿quién está de acuerdo conmigo que quitemos esta alabanza de la carpeta? Perfecto. Me gusta, hermano, qué bueno. Dios lo acaba de ver. Dios acaba de ver que fue unánime el apoyo para esta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Para esta alabanza. Muy bien, pues dice Isaías capítulo número 6, versículo número 8. Perdón, ¿sí o no? ¿Sí es 8, hermanos? Pero ahorita les digo, hermanos. Ay, perdón, estoy en Eclesiastés. Dije, no se parece el texto. Ahorita le decía a los muchachos, ahorita me siento, hermanos, como si fuera mi primera predicación. Llevo más de 20 años predicando, hermanos, y cada vez que me ponen en el púlpito, hermanos, los nervios me matan. Le digo, empresa, si ves que me empieza a dar el preinfarto, llama al médico y vámonos. Dice, hermanos, Isaías capítulo número 6, versículo, hermanos, número 8, dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Me encantan estas preguntas. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Es una pregunta, hermanos, que hace el Señor cuando vengan los momentos difíciles. ¿A quién enviaré y quién nos irá? ¿Quién hará la labor? Está diciendo el Señor. Y entonces respondí, ¿qué, hermanos? No entendí. ¿Cómo dice, hermanos, el texto? Tú lo dijiste. No lo dije yo, sí, hermanos. ¿Tú lo acabas de decir o no? Tú lo acabas de decir, perdón, tú lo acabas de decir al Señor. Heme aquí, ¿qué, hermanos? Envíame a mí. Y entonces, hermanos, entendemos que es una invitación, hermanos, que el Señor hace. Isaías dice, Señor, no busques más, no tienes que andar buscando por ningún lado, no te preocupes, si quieres alguien que lo haga, yo estoy aquí disponible. Yo estoy listo para servirte, yo estoy listo para hacerlo, cuenta conmigo sin ningún problema. Y mis amados hermanos, y entonces entendemos cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos este deber de servir a nuestro Dios, empezando por ¿dónde, hermanos? Por nuestra casa.
Dice el apóstol Pablo que el que no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Y entonces, hermanos, lo que nos está tratando de decir el apóstol Pablo es que si tú quieres que Dios te envíe y tú quieres ir a hacer la labor, no pienses, sí, Señor, a mí mándame a Perú, mándame a Washington, ¿no? Señor, yo estoy dispuesto a ir a Puerto Vallarta. No, entonces el Señor, hermanos, no te dice que hagas eso. El Señor te dice que si quieres empezar la obra, empieces por lo que tienes en casa, empieza por tu hogar, empieza por tu familia, empieza por los que son tuyos. Preocúpate por prepararlos, preocúpate por ayudarlos al encuentro de nuestro Dios. Me ha tocado, hermanos, ver de verdad hermanos varones que son una eminencia en las Escrituras, pero resulta ser que no se toman ni 5 minutos para compartirla con su familia, hermanos, que son sabios, pero a su familia la hacen a un lado de su sabiduría, hermanos, y entonces no hemos entendido lo que dice la Escritura. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, en la semana nos sentamos con la familia a platicar de la Biblia, a ver la escuela sabática, a prepararla, a analizarla? Hermanos, o acabando el culto llegamos a casa y platicamos respecto a qué aprendimos del mensaje. No llegamos a hablar de los hermanos, no, que eso es fácil. Llegamos a la casa, hermanos, y hablamos del mensaje y hablamos de lo que nos dejó y hablamos de lo que Dios nos dijo y cómo lo vimos, cómo lo compartimos y cómo lo aplicamos en familia, en nuestra vida. ¿Cuántos realmente, hermanos, de nosotros hacemos eso? Porque, hermanos, creo que es lo básico, ¿no, hermanos? Antes de pensar en otra cosa. Entonces decidimos servirle a Dios, tomamos la batuta y decimos, Señor, estoy dispuesto, voy a prepararme, voy a hacerlo. Pero déjame decirte algo, cuando tú quieres servirle a Dios, no va a ser fácil, los hermanos. No es fácil servirle a Dios, porque primero que nada es salir de la zona de confort. Porque muchos estamos en la zona de confort, ¿no, hermanos? ¿Cuál es la zona de confort? Era como cuando éramos del mundo, ¿no? Voy a oír misa y me voy a mi casa. Es decir, vengo, escucho lo que el hermano Gadí me tiene que decir, lo que el hermano Marco me tenga que decir. Gracias a Dios terminé. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios los bendiga y paz a vosotros, hermanos. Y esa es la zona de confort. Y el Señor nos dice, mis amados hermanos, que tenemos que salir de la zona de confort. Porque Dios quiere que gente que trabaje, gente que se mueva, gente que haga cosas. Y a muchos de nosotros, hermanos, no nos gusta hacer cosas, ¿verdad, hermanos? No nos gusta movernos, no nos gusta, hermanos, activarnos. Nos gusta, hermanos, simplemente pasar, hermanos, la vida. Y no funciona así, porque Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Pablo estábamos hablando en un sentido material, pero lo trasladamos a un sentido figurado. Dice el apóstol Pablo, en verdad oigo que hay muchos que andan por ahí nada más de ociosos, ocupados nada más en curiosear, dice el apóstol Pablo, a los cuales los invito a que trabajen para que con dignidad coman su alimento. Por lo tanto, el que no trabaje, que no coma. Y eso, hermanos, era literal, pero lo tratamos, hermanos, a un sentido espiritual. Imagínate que Dios nos diga que nos va a pagar el Señor conforme al trabajo, que Dios nos pague, hermanos, porque muchos pensamos que Dios nos paga, hermanos, por quincena. Imagínate que Dios nos pague por destajo. ¿Saben qué significa por destajo, jóvenes? Lo que produzcas. Se te paga lo que produzcas. ¿Cuánto ganaríamos, hermanos, de parte de nuestro Dios? Si Dios nos pagara por destajo, hermanos, si Dios nos pagara a nosotros por producción, por lo que hacemos por su obra, y nos familia, ¿cuánto estarías ganando quincenalmente? Estaríamos como las tiendas de raya. ¿Te acuerdan las tiendas de raya, hermanos, que aprendimos en la primaria? Que hermanos, el padre de familia y hasta sus nietos estaban endeudados con el patrón, ¿o no, hermanos? Hacían las tiendas de raya, porque, hermanos, debían más, siempre más de lo que producían. Y entonces, hermanos, gracias a nuestro Dios que no nos paga conforme a eso, ¿o no? Sino que Dios nos da un poquito más. Dice, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Pero no se pongan, hermanos, tristes, tranquilos. Dice, oye, hermano, ahorita estamos con que lléname de tu gozo, y ahorita llega y pum, nos cae. ¿No? ¿Por qué no se siguió con lo lléname de tu gozo? Tranquilo, a su momento llegaremos al gozo. Pero primero, hermanos, hay que curar, hermanos, hay que aliviar. Primero va a doler, pero después, hermanos, vas a encontrar descanso para tu alma. Dice en la carta a los Corintios, capítulo número 16, versículo número 8, de la siguiente manera. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.
Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está hablando, hermanos, a la iglesia y le dice: yo voy a ir a Éfeso porque Dios ha abierto una oportunidad, una forma, Dios ha abierto una puerta de bendición para que yo vaya y haga labor en aquel lugar, dice Pablo, pero no va a ser sencillo, porque así como Dios ha abierto la puerta, el enemigo se ha encargado de ¿qué, hermanos? De poner adversarios. Y esto, hermanos, lo hemos platicado tú y yo durante mucho tiempo, y lo hemos platicado, hermanos, constantemente. Hermanos, la iglesia que no hace nada, déjame decirte algo, no tiene problemas con el diablo. Porque los que no hacemos nada, ¿sabes para quién trabajamos? ¿Sabes quién es nuestro jefe? Porque el que no hace nada, hermanos, en favor de la obra, está haciendo en favor de ¿qué, hermanos? Del enemigo. Terminamos trabajando, hermanos, para él, porque la omisión, hermanos, de acción, hermanos, representa, hermanos, puntos a favor del maligno y de su labor, hermanos. Pero cuando nos empezamos a mover, cuando nace en tu corazón la idea de trabajar por Dios, cuando en tu mente nace el deseo de poder hacer algo más, un extra, no creas que va a ser fácil. No creas que el diablo se va a cruzar de brazos, hermanos, y va a decir: sí, cómo no, trabájale. Mientras estás con brazos cruzados, Satanás dice: este es mío, ese es mío. Ni lo molestes, no, ni me lo toques. Él está ahí tranquilo. No lo despierten, está dormido. Pero cuando ve Satanás que alguien se activa, cuando ve, hermanos, que alguien, hermanos, empieza a hacer, le empieza a causar preocupación, porque se vuelve un problema para el diablo, ¿no, hermanos? Cuando tú trabajas en la obra de Dios, te vuelves un problema para el diablo. Cuando no haces nada, eres su amigo. Pero cuando te empiezas a mover, a él lo inquietas. Porque entonces empiezas a preocuparlo, porque dice: este que estaba inerte ya se está moviendo, ya está despertando, y si no lo paramos ahorita, mañana va a ser un dolor de cabeza para nosotros. Y entonces, ¿qué hace Satanás, hermanos? Nos envía adversarios, nos envía, hermanos, gente que nos obstaculice, que nos meta problemas, que nos desanime, que nos apague, hermanos, que nos haga, hermanos, regresar a esa zona de confort. Dice, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, la palabra de nuestro Dios, hermanos. Tenemos claro ejemplo del apóstol Pablo, hermanos. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 8: porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados, dice, sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda, ¿qué, hermanos? De la vida. Y entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo: hubo momentos tan fuertes, se nos presentaron tan complicados, cuando quisimos servirle a Dios, cuando fuimos a hacer la obra, cuando hicimos lo que era correcto, lo que Dios había puesto en nuestras manos. Dice: hubo instantes donde la tribulación fue tan grande, donde el riesgo fue tan alto, que, dice Pablo, no sabíamos si íbamos a salir de esa situación. Hubo instantes donde pensamos que no habría, hermanos, un mañana. Hubo momentos donde sentimos que nuestra propia vida se encontraba en riesgo. ¿Y todo por qué, hermanos? Por servirle a Dios, hermanos. Pero tú crees que esta situación, porque pareciera ser lo que está escribiendo Pablo, déjame decirte algo, no es una queja. Porque Pablo, hermanos, no se quejaba. Cuando Pablo escribía estas cosas, no era como para intimidar a la iglesia, no era como para decirle a la iglesia: tengan cuidado porque servirle a Dios, arriesgan su vida, no lo hagan, piénsenlo dos veces. No es la intención del apóstol Pablo. Cuando Pablo, hermanos, comparte estas cosas, es todo lo opuesto. Lo que está tratando de decir Pablo es: vas a enfrentarte a esto, no, pero no importa, porque aún de todo esto Dios te puede, ¿qué, hermanos? Sacar adelante. Aunque tu vida esté al filo, dice, aún ahí se puede manifestar el poder de Dios. Y dice Pablo: ¿por qué lo sé? Porque yo lo viví, dice Pablo. Porque yo sé lo que es estar al filo por el amor de Dios, estar en la orilla del precipicio por amor a la obra, dice el apóstol Pablo. Y te puedo garantizar que aún en momentos tan complicados pudimos sentir la presencia y el apoyo de Dios en nuestras vidas. Colosenses, hermanos, Hechos capítulo 9. Hechos 9. Ustedes me disculparán, hermanos, si ahora sí me aviento las 3 horas que siempre les digo. Ya es la última, hermanos. 3 horas, aguántenme. Digo, ya me aguantaron más, hermanos, 3 horas vale la pena. Dice Hechos, hermanos, capítulo número 9, versículo número 16. Y esto lo veíamos hace poco, hermanos, con la vida de Pablo. Cuando el Señor, hermanos, llama a Saulo de Tarso y le dice a Ananías:
vas a ir a tal hombre que se llama Saulo. Y Ananías, ¿qué le dice? No, hombre, no, Señor, pues ¿cómo crees? Este está re loco. Es el que nos persigue, es el que mete a los hermanos a la cárcel. Y el Señor le dice, porque instrumento escogido, ¿qué hermanos? Me es este. ¿Tú crees que es casualidad que tú estés aquí y estés parte de la iglesia? ¿Tú crees que el Señor se equivocó en tu elección? ¿Crees que el Señor debió escoger a alguien más en lugar de a ti? ¿Crees que estás ocupando un lugar que no te corresponde? ¿O crees que Dios no se equivocó y que supo Dios perfectamente escogerte a ti? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Uno dice, no tengo idea, hermano. Ellos quedan así como de, solo Dios sabe. Otros dicen, yo le digo una cosa, hermanos, yo creo que Dios no se equivocó en ninguno de nosotros, hermanos. Yo creo, mis amados hermanos, que cuando Dios nos llamó a cada uno de nosotros, Dios sabía perfectamente a quién estaba llamando. Y cuando Dios llama a alguien, es porque Dios confía en él, hermanos. Si Dios no confiara en ti, Dios no te hubiera traído a este lugar. Si Dios no creyera que tú puedes, Dios no te hubiese llamado. Dios no hubiese perdido el tiempo en traer a una persona que no es capaz de hacer las cosas. Dios no se ocupa en eso. Dios es justo, Dios es sabio y sabe a quién llama, por qué lo llama y cuándo lo llama, hermanos. Y la confianza de Dios está puesta en cada uno de nosotros. Quizá el problema no es la confianza de Dios, porque Dios confía en nosotros. Quizá lo que haga falta es que nosotros confiemos en nosotros, hermanos. Porque Dios confía en mí, pero quizá lo que te falta es a ti confiar en ti y confiar en que Dios ha elegido bien y que Dios te tomó, porque Dios sabe que hay algo en tu vida. Y entonces, hermanos, Dios escoge a Pablo y lo primero que le dice a Ananías, escucha esto: porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. ¿A alguien le gusta esto, hermanos? Imagínate cuando el Señor te llame y diga, te llamé porque quiero que padezcas por mi nombre. ¿Quién firmaría el contrato, hermanos? Porque en muchos lugares, ¿sabes por qué se llenan muchos lugares? Porque ahí le dicen la bendición de Dios y vas a prosperar y vas a tener, pero a nadie le gusta escuchar, vas a padecer por mi nombre. A nadie, hermanos, todo el mundo le gusta escuchar que es gratis, que por gracia y que todo es regalado y que no tienes que hacer nada. Pero a nadie le gusta escuchar, hermanos, que te lo tienes que ganar. Porque es una realidad, ¿no, hermanos? Hablamos de Jesús, dice la Escritura, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses, hermanos. Sí, Filipenses 2 lo dice. Pero antes de decir, hermanos, eso, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 2, que dice que ¿por qué se le fue dado un nombre a Cristo que es sobre todo nombre? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se le dio eso? ¿De a gratis o Jesús se lo ganó, hermanos? ¿Cómo se lo ganó Jesús? Y en una cruz, ¿o no? Dice que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte qué, hermanos? De cruz. Y siendo el Hijo de Dios. Ahora, nosotros, mis amados hermanos, no tendríamos por qué ganarnos el reino, hermanos. Por supuesto, hermanos, que no lo tenemos que ganar. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo, hay un precio que pagar. Por eso dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque todo el mundo quiere ser hijo de Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. A todo el mundo le encanta el título de hijo de Dios, pero pocos, hermanos, a muchos les pesa estar a la altura de ese nombre, ¿no, hermanos? Y corresponder a lo que conlleva el ser hijo de Dios. Y dice el apóstol, dice Dios a través de Ananías, le dice, Pablo sabrá lo que significa servirme. Si hay promesas bellas, hay promesas hermosas, pero tendrá que padecer porque es parte del proceso. ¿A quién le gusta sufrir, hermanos? ¿A nadie? A Pablo le encantaba, hermanos. Los psicólogos llamarían a Pablo trastorno bipolar de la conducta, un poco, hermanos, de esquizofrenia, quizá, hermanos, también con un poco de masoquismo mezclado, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Pues sí, por eso dice el apóstol Pablo que a los hombres les parece locura el evangelio, ¿no, hermanos? Dice, a los hombres les parece locura, dice Pablo, porque no pueden entender el evangelio. Dice, porque el hombre animal, el hombre carnal no puede entender esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es algo espiritual y se tiene que entender espiritualmente. Porque qué clase de persona, diría cualquier persona que no conoce a Dios, qué clase de persona o que trastornada sería capaz de gozarse en el sufrimiento.
¿Qué clase de persona trastornada, después de que lo apedrean y lo dejan casi muerto, se sacudiría la ropa y se volvería a meter a la misma ciudad donde casi lo matan? Hay que estar mal de la cabeza, ¿no, hermanos?, para poder hacerlo. Eso diría la gente, hermanos, que no conoce a Dios. Pero en la escritura, hermanos, era lo que hacía el apóstol Pablo. Era, hermanos, parte de su vida. Por eso aquí, hermanos, el Señor dice, va a padecer todo eso. Pero déjame decirte algo. ¿Por qué Dios dejó que el apóstol Pablo pasara por todas estas cosas? Porque Dios sabía que Pablo podía con eso y mucho más. Dice la escritura, hermanos, que Dios no nos pone pruebas más difíciles de las que podamos soportar. A veces nosotros, hermanos, somos los que nos hacemos chiquitos, ¿no, hermanos? Y ahí estamos, ay, Señor, pero yo, ¿por qué? Y el Señor dice, puedes con eso y más. Pero es que, Dios mío, ya no aguanto. Y el Señor dice, puedes con eso y más. Porque Dios no es injusto, ¿no, hermanos? Y Dios nos conoce, te digo algo, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Porque a veces, hermanos, nosotros dudamos de nuestras capacidades, pero Dios no duda, hermanos, de las nuestras. Y por esto nos pone los que nos pone. Si Dios pensara que no puedes, no te lo mandaría. Eso tenlo claro, hermano. Porque Dios no es malo. Y Dios sabe del potencial que tú tienes y de lo que puedes resistir. A veces nos pasa que nos convertimos como los de Números capítulo 14. Nosotros nos hacemos langostas, pero no porque seamos langostas, ¿estamos de acuerdo? Porque somos hijos de Dios. ¿Dónde está el problema, hermanos? En nuestra mente. El problema, hermanos, no es en Dios. Por eso, hermanos, le manda esto al apóstol Pablo, hermanos. Y Pablo, hermanos, pasa como si no ocurriera absolutamente nada, hermanos. Y entonces, hermanos, estamos sirviendo a Dios, estamos concentrando, vamos a servirle, estamos viendo, hermanos, que va a haber dificultades. Y ya lo veíamos. Hay alguien, hermanos, que se va a molestar contigo. Hay alguien, hermanos, que se va a poner furioso contigo. El día que se te ocurra servirle a Dios, lo vas a volver loco. Y se te va a ir encima con todo lo que tiene y con todo lo que tiene, hermanos. Con toda, hermanos, su fuerza se te va a ir encima. Y no es por asustarlos, es por avisarles, hermanos. Dice, hermanos, primero de Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice, velad y orad y sed templados. Porque vuestro adversario, ¿qué, hermanos? El diablo anda cual león rugiente, buscando, ¿qué, hermanos? A quien devorar. Y lo decíamos la vez pasada, Satanás, ¿sobre quién se va a ir, hermanos? ¿A quién va a perseguir hermanos? ¿A quién va a perseguir el león rugiente? ¿Al que trabaja o al que no trabaja, hermanos? ¿Al que es siervo de Dios o al que no es siervo de Dios? ¿Te va a perseguir a ti? Ay. Yo me escuché mucha voz y luego ya en la pregunta final se bajaron las voces. ¿A quién va a perseguir, hermanos, el diablo? A mí. ¿O no? A menos que no estés trabajando en la obra de Dios. No te preocupes, si no estás trabajando en la obra de Dios, no te preocupes, el diablo es tu amigo. No te va a perseguir, no te va a buscar. Pero si le estás sirviendo a Dios, tenlo por seguro que, hermano, Satanás se te va a ir con todo. Y va a buscar Satanás la manera de hacerte caer, la manera de desilusionarte, y te va a hacer que hagas cosas que no tienes que hacer. Y déjame decirte una cosa, ya lo ha hecho y a lo mejor ni cuenta te has dado. De repente venimos a hacer algo en la iglesia y resulta ser que vienen 10, 12 hermanos y tú vienes con todas las ganas, ¿no?, de hacer el servicio de Dios. Y Satanás se te acerca y te dice, ¿ya viste que somos pocos? ¿O no? ¿Ya viste que somos los de siempre? Y los otros ni se paran por aquí. Nada más tú y yo, mira. Y los demás, bien cómodos, van a llegar al rato cuando ya todo esté hecho. Y tú siempre aquí metido. ¿Qué ganas? No, que sean otros. ¿Nunca lo han escuchado? ¿Nunca se les ha acercado, hermanos? Dice, hermanos, para nuestro Dios en Efesios capítulo 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires.
Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice, si tú piensas que la guerra es con las personas, dice Pablo, estás equivocado. Porque, hermanos, no son las personas las que se nos van a oponer, hermanos. Es el maligno y con su gente, que a través de las mismas personas, incluso a través de muchas veces de la familia, la misma familia, o de hermanos de la iglesia, los va a utilizar, hermanos, para hacernos caer a ti y a mí. Y nos va a hacer pensar que no vale la pena seguirlo haciendo. Y va a tratar, hermanos, de mentirnos. Y va a tratar, hermanos, de envenenar nuestra mente y nuestro corazón, diciendo, porque lo haces, nadie lo nota, nadie lo reconoce, ¿no? Ni tú lo hiciste, ni te felicitaron, ni, es más, ni las gracias te dieron. Y ya se acostumbraron todos, ya te dejaron la carga a ti solo. Y nos va a mentir, nos va a engañar, hermanos. Nos va a desanimar, va a decir, ¿para qué lo haces si no vale la pena? Si nada cambia, no importa tú lo que hagas. ¿De qué sirve lo que vas a hacer tú si la iglesia va a seguir siendo la misma? No vale la pena que te esfuerces, vayas y prediques si nadie te escucha. ¿Para qué evangelizas si la gente no quiere saber de Dios? ¿Para qué vas si le cantas al Señor si en la semana le fallas en el pecado? Y va a hacer lo que tenga que hacer, mis amados hermanos, para tirar la obra de nuestro Dios, para tirarnos a ti y a mí, si lo dejamos que Él lo haga, hermanos. Y va a utilizar todos los medios posibles para lograrlo. Ese no es el problema, porque ya conocemos al enemigo y ya sabemos cómo trabaja. El problema es que nosotros caigamos en su juego, hermanos. Que nosotros, conociendo al maligno y conociendo las estrategias, nos dejemos llevar por lo que Él va a decir a nuestros oídos. En el Evangelio de Juan capítulo 10, Jesús dice que el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir, ¿no, hermanos? Esa es la intención de Satanás y su gente. Él y su gente se van a infiltrar en la iglesia, se van a meter con nosotros con la única intención, hermanos, de convencernos de que no vale la pena servirle a Dios. De que no vale la pena mover un dedo, de que hay que seguir las cosas como siempre han sido, que no hay que mover las aguas, que no es necesario esforzarse para alcanzar el reino, que no tienes que hacer nada porque Dios te ama así nada más, no importa lo que hagas o lo que no hagas. Y va a tratar de convencerte de esto, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que cerrarle la puerta, hermanos, a ese ladrón y no dejar que nos arrebate, hermanos, del reino de nuestro Dios. Pero eso no lo va a venir a hacer ni Dios ni Cristo. Eso tenemos que hacerlo. ¿Quién, hermanos? Nosotros. No es lo que te dicen, sino lo que tú permites, hermanos, que esas palabras hagan efecto en ti. Lo platicamos en alguna ocasión. Dice, hermanos, un pensamiento. Yo no puedo, hermanos, evitar que llueva. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo no puedo, hermanos, evitar que llueva. No hay forma de que yo evite que llueva. Pero lo que sí puedo hacer, que, hermanos, es evitar mojarme. No puedo evitar la lluvia, pero sí puedo evitar, hermanos, que esa lluvia me moje. No puedo, hermanos, evitar que Satanás y su gente se me vengan encima, pero sí puedo evitar que logren, hermanos, su cometido. Eso sí, hermanos, sí lo puedo lograr. Dice, hermanos, Colosenses capítulo número 1. El apóstol Pablo, hermanos, fue testigo de esto que les estoy contando, hermanos. Versículo 24. Colosenses 1:24 decíamos que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y es lo que yo te decía, hermanos, de verdad, si mandáramos a consulta al apóstol Pablo, ¿qué nos dirían los expertos, no, hermanos? ¿A dónde lo mandarían? ¿A un psiquiátrico, hermanos? Yo creo que sí, ¿no? Dirían, esta persona tiene un problema. Oiga, usted, ¿desde cuándo empezó a gozarse en sus dolores? Desde que conocí a Cristo. Sí, vamos a medicarle, ¿no, hermanos? El tratamiento, y estas personas de blanco lo van a acompañar, sígalos, es por su bien, ¿no, hermanos? Porque nadie, diría todos, en su sano juicio podría decirse que se goza a través de la tribulación, del dolor y la persecución. Pero, hermanos, Pablo está hablando desde un aspecto, desde una perspectiva espiritual. No, hermanos, es que no es que Pablo dijera, ay, me encanta que me golpeen, me encanta caer en naufragio, me disfruto cuando me apedrean, no, hermanos. No, es que no, Pablo no se gozaba, hermanos, en el dolor, no era masoquista. Pablo no se gozaba en el castigo que él recibía.
Pablo, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él se gozaba en el sentido de que él sabía lo que eso representaba, ¿no, hermanos? Pablo sabía que el sufrimiento que él estaba viviendo, la consecuencia de que él aguantara todo esto, el fruto, ¿no, hermanos? La recompensa de que él aguantara, en eso él se gozaba, ¿no, hermanos? Pablo decía, si porque a mí me golpeen, si porque a mí me apedreen, una alma se acercará a la voluntad de Dios, un pecador se habrá de arrepentir y yo tengo que pasar por eso, dice el apóstol Pablo, en eso, ¿qué, hermanos? En eso me gozo, dice el apóstol Pablo, en el fruto que va a dar lo que yo estoy padeciendo, porque dice Pablo, lo que yo padezco en mi cuerpo traerá beneficio de vida para muchísimos más. En eso, hermanos, se gozaba el apóstol Pablo y decía, no me importa lo que tenga que pasar, no me importa lo que tenga que vivir, si al final del día traerá un fruto y traerá bendición para todos los demás. Y decíamos, mis amados hermanos, el camino, hermanos, no es sencillo. Muchos se te van a oponer, muchos van a tratar, hermanos, de apagar tu luz. Muchos, hermanos, van a tratar, hermanos, de opacarte. Muchos van a tratar, hermanos, de desaparecerte. Muchos van a tratar de destruir todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Por envidia, por coraje, por frustración, porque no les gusta, mis amados hermanos, por lo que sea. Habrá, hermanos, siempre gente que quiera destruir lo que tú hagas, pero no debes de olvidar por qué y para quién lo haces, mis amados hermanos. Y tenemos, hermanos, ejemplos muchísimos. Habría que preguntarle, hermanos, a Nehemías. Cuando Nehemías, hermanos, recibe, hermanos, la orden hermanos, del rey de los medios y de los persas y le dice, quiero reconstruir la ciudad de mi Dios. Y Nehemías, hermanos, va con toda la gente y el rey le dice, ve y haz como tú has dicho y constrúyele casa a tu Dios. Y va Nehemías y va el pueblo, hermanos, y van todos juntos y van motivados, son hermanos. Imagínate lo que significaba regresar a su tierra y reconstruir lo de sus padres, son hermanos. Y Nehemías va feliz, Nehemías, hermanos, va apoyado, va alabando al Señor. Y cuando llega allá, hermanos, se levantan hombres, hermanos, como Sanbalat, hermanos, o como Tobías, son hermanos, que cuando ellos ven que Israel está haciendo esto, inmediatamente, ¿qué es lo que buscan ellos? Obstaculizar la obra. Y se empiezan a juntar, hermanos, la gente de alrededor y empiezan a decir, no vamos a permitir que los israelitas construyan su ciudad. Si ya los sacamos de aquí, ellos no van a regresar. Y ¿sabes algo? Eso, en lugar de mermar el ánimo de Nehemías, en lugar de que diga, ¿saben qué? Mejor no hacemos nada porque estamos en riesgo, mejor déjenlo así, no hay que moverle a esto, no hay que meterle en problemas, no hay que meternos en dificultades, no hay que ganarnos enemigos. ¿Sabe lo que ocurrió con Nehemías? Al contrario, agarró, ¿qué, hermanos? Nehemías agarra más valor, más confianza en Dios, y Nehemías con el pueblo oran a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios, mis amados hermanos? Esa gente que estaba tomando consejo contra Israel, dice que Dios disipa ese consejo, hermanos. Se separan aquellos hombres que estaban en contra de ellos, e Israel, hermanos, siguió la edificación. A tal punto, dice la escritura, que pusieron atalayas, son hermanos, vigilantes, y con una mano construían y con la otra, ¿qué, hermanos? Tenían el arma, por sí se prestaban, hermanos. Pero al final de cuentas, hermanos, ellos no permitieron que eso terminara, hermanos, con la labor que ellos estaban realizando. José, hermanos, cuando tú le sirvas a Dios, escuché una vez un predicador que dijo, van a odiar tu túnica de colores. Cuando tú le sirves a Dios, va a haber gente que va a odiar tu túnica. Es decir, va a haber gente que te va a odiar porque le estés sirviendo a Dios. Cuando José, hermanos, recibe el don de Dios, él no lo pidió, sí, hermanos. Él no pidió nacer con ese don. Dios le da ese don, hermanos. Pero ¿qué pasó con ese don? ¿Qué provocó en su familia, hermanos? Ni siquiera hablamos de gente ajena, su propia familia, hermanos. Cuando vieron, hermanos, que José tenía ese don, sus hermanos empezaron a envidiarlo, empezaron a odiarlo porque no tenían lo que él tenía. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos? Que ellos querían acabar con él. A un punto, hermanos, que incluso sus propios padres, hubo un momento donde también se molestaron con José, ¿se acuerdan? Cuando dijo José que tuve un sueño, ¿no? Y estaban las estrellas, pero también, ¿qué, hermanos? La luna y el sol se inclinaban. Jacob luego entiende, ¿verdad? Dijo, a ver, espérame. Una cosa es que las estrellas, tus hermanos, se inclinen. Y dice Jacob, pero a ver, si mis cálculos no me fallan, el sol soy yo y tu mamá es la luna.
Y les dice, ¿cómo? También tu mamá y yo vamos a inclinarnos delante de ti. Y se enojan con José, ¿o no, hermanos? Pero no tuvo la culpa José. ¿Quién le dio el sueño, hermanos? Dios. Y lo odian, hermanos, a tal punto que lo venden, casi lo matan. Si no interviene Rubén, lo matan. ¿Se acuerdan? Pero Rubén interviene y no lo matan, y termina, hermanos, vendiéndolo. Y todo, hermanos, lo que le viene a José, y todo lo que le viene a José, hermanos, es por una simple y sencilla razón: por ser hijo de Dios y por querer hacer las cosas bien delante del Padre Celestial. ¿Cuál fue el resultado final, mis amados hermanos? Que esos mismos que lo odiaban y que lo vendieron, terminaron, ¿qué, hermanos? Inclinándose, o beneficiándose, hermanos, de lo que José había hecho, hermanos. Daniel, un hombre, hermanos, que dijo: no vamos a comer de la comida del rey, denos solamente legumbres, ponnos a prueba y verás que Dios nos hará prosperar. Resultado: más bonitos, más sanos, son, hermanos, que todos los demás jóvenes que habían comido carnes inmundas. De ahí, hermanos, prospera Daniel, a tal punto, mis amados hermanos, que el consejo de Daniel era válido. Cuando Nabucodonosor les dice: tuve un sueño, pero no sé qué fue, pero me espanté. Y todos dijeron: dinos el sueño y te decimos qué es. Y él dijo: no, si realmente son buenos, ¿qué? Si realmente ustedes son buenos, me van a decir lo que soñé y qué significa. Nadie pudo. Llega Daniel, Dios lo toma, Dios lo toca, y Daniel dice: lo que tú soñaste es esto y significa esto. ¿Qué pasó, hermanos, con Daniel? Que prosperó, hermanos, en un reino extranjero, en Babilonia, hermanos. ¿Qué provocó esto en los consejeros del rey, hermanos? Envidia, coraje. Lee la Biblia, hermano. ¿Qué provocaron todos los hijos de Dios a la gente que los rodeaba? ¿Qué provocaron? Siempre fue, ¿qué, hermanos? Envidia, celo, coraje, hermanos. Tú no te preocupes, esto es parte de la vida. ¿Y qué hicieron, hermanos? Lo mandaron al foso, ¿qué, hermanos? De los leones. Vamos a mandar, ¿alguna vez te han mandado al foso de los leones? Yo creo que sí, ¿no, hermanos? A todos alguna vez nos han mandado al foso de los leones, pero hemos salido vivos, ¿no, hermanos? Gracias a Dios, hermanos, los enemigos nos han mandado al foso de los leones, pero, hermanos, aún en el foso de los leones, cuando tú le sirves a Dios en medio de la calamidad, ¿qué hace Dios, hermanos? Te saca de ese lugar, hermanos, y conserva tu vida. Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Ananías y Azarías, ¿no? Parece. Son los tres amigos, hermanos, de Daniel. Que estos hombres, hermanos, por servirle a Dios, fueron acusados, hermanos, de no arrodillarse, hermanos, ante el ídolo. El mismo rey los amenaza con la pena de muerte. ¿Qué dijeron ellos? No nos importa, si hay que servirle a Dios, aunque vaya la vida de por medio, bien vale la pena por servirle a Dios. Resultado: los arrojan al horno de fuego. ¿Qué ocurrió con ellos, hermanos? El horno no les hizo, ¿qué, hermanos? Ni cosquillas, no les hizo nada, porque ellos mantuvieron su fe a pesar de que las circunstancias, hermanos, fueron difíciles. Y la pregunta es, hermano, ¿usted nos está animando porque ya nos dijo del foso? No, ya nos dijo del horno, ya nos dijo de que los vendieron. Como que, hermano, usted equivocó la predicación. O sea, pareciera ser que está desmotivando a la iglesia, nos está motivando. Ya no entendimos de qué se trata esta situación. Bueno, dice la escritura, hermano, segunda carta a Timoteo, capítulo número 1. Segunda carta a Timoteo, su capítulo número 1. Versículo 7. Dice el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza, dice el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, lo que la escritura nos dice es que nosotros, el Señor nos ha dotado, hermanos, como le dijera Josué, de un espíritu de ¿qué, hermanos? De un espíritu de fortaleza, de un espíritu, hermanos, que sea capaz de creer y de confiar en nuestro Padre Celestial. No importa que las circunstancias sean adversas, sea un COVID, sea una peste bubónica, o sea lo que sea que pase, ¿no, hermanos? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados, ¿qué, hermanos? Para todo lo que tenga de venir, para todo lo que tenga que pasar. Esa es la idea, mis amados hermanos, que tenemos que fortalecernos todos los días, hermanos, para que venga lo que venga, para que pase lo que pase, porque va a ocurrir. Estemos listos para ello.
estemos preparados para esos momentos, para esos instantes. Dios nos ha dado un espíritu, hermanos, capaz de soportar esto y muchísimas cosas más, hermanos. Y tenemos que sujetarnos y tomarnos, hermanos, de este ejemplo. En alguna ocasión, mis amados hermanos, a mí me encanta esta historia, está fantástica. Busquen, hermanos, en la Biblia, ahí viene, hermanos, entre Génesis y Apocalipsis. Esta historia, hermanos, está fantástica. Y este capítulo, hermanos, de hecho, hermanos, está titulado el capítulo como Los Valientes de David. Y nos habla, hermanos, la historia, y ustedes la conocen perfectamente. Dice que en una ocasión, hermanos, estaba el rey de Israel, estaba David acampando con su ejército. Del otro lado, hermanos, estaban los filisteos. Y de repente, hermanos, David suspira. David, hermanos, no es que David dé una orden. A ver, tú, Gadiel y Ricardo, vayan por agua y me la traen. No fue así, sí, hermanos. Dice la escritura que el rey suspiró y dijo: ¿quién me diera a beber del agua, que hermanos, de mis enemigos? No fue una orden, no se dirigió a nadie, simplemente, hermanos, el rey suspiró, ¿verdad? Y dijo: ¿quién me diera a beber del agua de mis enemigos? En ese momento, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué pasó? Sí, voy para allá, hermano. ¿Qué me dijo, hermano Marcos? Sí, es que hermano Marcos me está hablando, ¿sí, hermanas? Eso haríamos muchos, ¿no, hermanas? Lo bueno es que no dijo nombres, ¿sí o no? Lo bueno es que no dijo nombres. Ay, pues ojalá que alguien le diera al rey David, ¿sí o no, hermanos? Pues dice la historia, hermanos, que tres locos, yo les llamo así, hermanos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Agarraron estos tres y escucharon que el rey susurró: yo quiero agua de los de allá del otro lado. Y agarraron estos tres dementes, hermanos, agarraron un balde para agua, lo tomaron, agarraron sus espadas, entraron corriendo como locos, gritándole a todo el mundo, hermanos: espada por aquí, espada por allá. No sé a cuántos le dieron. Llegaron, sacaron el agua, salieron del campamento y dijeron: rey, aquí está tu agua. Y el rey dijo: ¿y ahora? Pues estos qué, ¿no? Dijo el rey: yo jamás mandé que, hermanos, a alguien. Solo fue un pensamiento, solamente fue un deseo muy personal. Hablé en voz alta, dice David, hablé en voz alta. Pero estos hermanos, eran tan fieles, tan entregados, tan valientes, que tomaron el agua, no pensaron en que, hermanos, con permiso, buenas tardes, venimos por un poco de agua, el rey tiene sed, pasamos, nos regresamos, no tardamos más de 5 minutos de noche y nos retiramos. Muchas gracias. No fue así, hermanos. O sea, no crees que le dio la bienvenida: pásale usted, ¿no? Tiene su garrafón y retírese. No fue así, hermanos. Estos, yo creo, hermanos, que no lo pensaron. Estos solamente dijeron: el rey quiere y vamos por el agua. No pensaron nunca, hermanos, en lo que esto implicaba. No pensaron, hermanos, que estaban jugándosela, ¿qué, hermanos? La vida. Ellos solamente sabían, hermanos, ellos sabían que su rey quería agua y ellos sabían que podían traerla, y, hermanos, fueron y la trajeron, y normalmente solamente pensaron en darle gusto a su rey. Déjame decirte algo, mi amado hermano. Está escrito esto en la palabra de Dios por una razón, porque es precisamente el tipo de gente que Dios quiere en su pueblo, hermanos. Es el tipo de personas que Dios quiere como hijos, que tan solo con que Dios tenga un deseo, tan solo con que Dios dé un suspiro, con que Dios dé una palabra, sin que tenga que decir nombres, ¿o no, hermanos? Sin que tenga que decir nombres, Dios quiere que haya hombres y mujeres valientes que no esperen a que digan su nombre, que asuman la responsabilidad, que conozcan a su rey, que conozcan lo que su rey quiere, y sin que nadie les diga, vayan, aún arriesgando su propia integridad, con la única intención de poderle dar gloria y poderle dar gusto y poder corresponderle a su rey, a su Padre celestial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí encontré como 3, 4 de estos. Yo creo que, hermano, tú eras de los que me está hablando el hermano Marcos, ¿verdad? De estos quiere, hermanos, nuestro Dios. Y yo estoy seguro, mi amado hermano, que en esta tarde no hay 3 como este, hermanos. Hay muchos más como estos 3 hombres que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer por agradarle a su rey, por agradarle a su Dios. ¿Estamos de acuerdo? De que éramos más de 3, somos como 7. Y los de casa, yo creo, hermanos, que ya somos más. Porque, mis amados hermanos, para servirle a Dios se requiere, hermanos, este tipo de personas. Se requiere, hermanos, este tipo de actitudes.
Se requiere, mis amados hermanos, que nos entreguemos al Padre Celestial con todo lo que somos. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Yo me acuerdo, mis amados hermanos, desde que yo era joven, cuando era congregante, hermanos de la iglesia, se los he platicado, yo entré a los 14 años y medio del Evangelio. Y yo me acuerdo que había hermanos que decían, es que necesitamos que nos motiven, necesitamos que nos animen. Y déjame decirte algo, estamos equivocados, hermanos. Ya no estamos a esa edad, ¿o sí, hermanos? Y es al punto donde yo quiero llegar contigo. Ya no necesitamos que alguien venga y nos diga lo que tengamos que hacer. Ya no puede ser posible, hermanos, que dependamos de que alguien nos diga, hermanos, si se puede, ven y hazlo. De que alguien nos convenza de que vale la pena. Porque nosotros tendríamos que estar ya convencidos de que vale la pena. Y la motivación no tendríamos que esperar que venga de alguien, hermanos. Porque la motivación viene del mismo Dios. De todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. La motivación es algo que tenemos que tener en nuestro corazón y que emana del mismo amor que le tenemos al Padre Celestial y que se sustenta en la confianza que tenemos, no en los hombres, sino la confianza que tenemos, ¿qué, hermanos? En Dios. No podemos, hermanos, como iglesia seguir esperando que alguien nos esté guiando, que alguien nos esté llevando, hermanos. Tenemos que aprender cada uno de nosotros a asumir ese papel, a asumir ese rol, ¿no, hermanos? Yo te lo decía, no necesitamos, incluso llegar al punto cuando venga todo esto difícil, no vamos a necesitar, hermanos, que haya una transmisión, porque nosotros solos en nuestra propia casa vamos a ser como aquellos 3 valientes, ¿o no, hermanos? Y vamos a salir y vamos a ir por el agua y llevaremos esa agua a los nuestros, a nuestra familia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es el nivel de fe que tú y yo tenemos que tener, mi amado hermano. No puede ser que esto vuelva a ocurrir y nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó, hermanos. Tenemos que madurar como hijos de Dios. Tenemos que dar ese salto, hermanos, y ese brinco a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Decirle, Señor, no te equivocaste en elegirme, porque yo soy la persona correcta. Porque los años que llevo en el Evangelio, los años que llevo en la iglesia, no son años desperdiciados. Porque cada palabra y cada mensaje que yo he escuchado ha tocado mi corazón y me ha transformado mi vida. Porque he entendido que el compromiso no es con los hombres, el compromiso es contigo. Porque he entendido que las cosas que valen la pena cuestan. Y estoy dispuesto a pagar el precio que esto signifique por amor a ti, por amor a mí y por amor a los míos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque de eso se trata, hermanos, la vida. Dios no nos ha dado el espíritu de ¿qué, hermanos? De temor. Dios no nos ha dado, hermanos, ese espíritu. Y si estás anotando, anota. Filipenses 1:15-17 dice el apóstol Pablo. Un consejo, hermano. Si lo vas a hacer, si vas a hacer algo por Dios, también para los que están en casa, o este consejo: no lo hagas por envidia, no lo hagas por vanidad, no lo hagas por dinero, no te vuelvas un mercenario de la fe. Dice el apóstol Pablo: todo lo que hagas, hazlo con amor, ¿o no, hermanos? Hagamos todo con amor, hermanos. Porque todo lo que Dios hace, déjame decirte algo, lo hace por amor a ti y a mí. Cuando dijimos que tenemos algo que agradecerle a Dios, son tantas cosas. Porque la vida misma que tenemos en este momento, el poder escuchar su palabra, es un regalo de amor de parte de Dios. Por eso Pablo dice: no lo hagas por contienda, no lo hagas por nada, no lo hagas por las razones equivocadas, hazlas por amor a Dios. Lo segundo, dice la escritura en el Salmo 115, versículo 1: no lo hagas por buscar un reconocimiento. No nos equivoquemos, hermanos. Aquí no estamos, hermanos, por obtener un reconocimiento, un agradecimiento, un aplauso, hermanos, por tener fama, porque si lo haces por eso estás totalmente equivocado. Decía el salmista David: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. Todo lo que hagas que no sea para tu gloria personal, porque si lo haces así, estás acabado.
todo lo que hagas, todo esfuerzo que sea para la honra y gloria a Dios. No para que tu nombre sea reconocido, sino para que el nombre de Dios, ¿o no, hermanos?, sea glorificado. No eres tú el importante, es Dios el importante, ¿o no, hermanos? No es guiar a tu familia y a las personas hacia ti, porque ni el mismo Cristo lo hizo, hermanos. Quien teniendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué, hermanos, cuando Lázaro está muerto, Jesús dice: Señor, yo sé que tú me oyes? ¿Sabes por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús quería que la gente le diera reconocimiento, no a Él, sino a quién, hermanos, a Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, es para gloria del Padre. Así tiene que ser, ¿no, hermanos? Para su honra, su gloria, su alabanza. Que nuestra vida, hermanos, sea destinada y dedicada para darle esa plenitud a Dios, para que el mundo conozca quién es Dios. Para eso estamos en esta vida, hermanos, no para otra cosa. Pablo decía en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, Pablo decía: ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo. Son parte de. Pero al final decía el apóstol Pablo: es de Dios que da, ¿qué, hermanos? El crecimiento. No es el hombre, es Dios. Nosotros, lo que somos al final del día, somos instrumentos en las manos de Dios. Lo que hacemos es porque Dios así lo quiere. El que toca porque Dios le dio ese don. El que predica, el que evangeliza, el que enseña, el que organiza, no es Él, es Dios, ¿no, hermanos? Nosotros, naturalmente, hermanos, somos vasos en las manos de un alfarero todopoderoso, hermoso y bello. Por eso, hermanos, Pablo, en 2 carta de Timoteo, capítulo 4, que vas a leer en tu casa, porque quiero leer Mateo. Pablo le dice a Timoteo: yo ya estoy por ser entregado, yo me voy, tú te quedas, dice Pablo. Pero ¿para qué te vas a quedar?, dice Pablo a Timoteo. ¿Para qué te vas a quedar? Para despertar el don que hay en ti, ¿o no, hermanos? Para trabajar para la obra de Dios, para hacer lo que es correcto. Porque la palabra la conoces desde que eras niño, dice Pablo. No tengas miedo de lo que ha de venir. Yo me voy y te quedas solo. No, dice Pablo, yo no voy a estar para estar detrás de ti toda la vida así. Dice Pablo, yo me voy a ir, pero tú te vas a quedar con Dios y ahora vas a ser tú el que vas a guiar a la iglesia. Aprende a hacerlo, dice el apóstol Pablo. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, a mí he peleado la batalla y he acabado la carrera, me espera solamente la corona de vida. Y no solamente a mí, dice Pablo. ¿A quién más le espera esa corona, hermanos? ¿A quién más le espera esa corona? Yo te digo una cosa, a mí. No sé tú, pero yo creo que a mí sí. ¿Qué opinas? ¿También te espera a ti la corona? Y termino, hermanos, con este bello pasaje de Mateo capítulo 5. Así que, mis amados hermanos, echarle ganas a prepararnos, hermanos, todos los días, a asumir, hermanos, nuestro rol en esta vida, a que le digamos verdaderamente al Señor: heme aquí, envíame a mí, Señor, porque para eso estoy. Tú el alfarero, yo el vaso. Haz lo que tengas que hacer para que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Mateo capítulo 5 dice, hermanos, versículo número 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No podemos seguirnos ocultando. Somos la luz del mundo, hermanos. Llegó el tiempo de resplandecer, ¿o no? Llegó el tiempo, hermanos, de alumbrar, no nuestra luz, la luz de Dios en nuestras vidas. Dice, una ciudad asentada no puede esconder. Versículo 15: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, porque Dios nos ha encendido como lámparas para que demos luz, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así que, mis amados hermanos, como dijera el maestro, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Invito a que vamos a poner todos de pie, hermanos, y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Y vamos a dejarnos guiar, hermanos, por ese ser tan maravilloso que nos ama, hermanos, y que cree y confía, hermanos, en cada uno de nosotros. Si Jehová es mi pastor, nada ya me faltará. Junto a aguas de reposo me guiará. Aunque ande en valle de muerte, sé que tú conmigo estás, y tu brazo protector me ayudará. Si Jehová es mi pastor, nada ya me faltará. Junto a aguas de reposo me guiará. Aunque ande en valle de muerte, sé que tú conmigo estás, y tu brazo protector me ayudará. Abrázame, protégeme, Señor, con tu poder. Abrázame, protégeme, Señor, con tu poder. Y me toca mi dolor, fortalece mi corazón, que se muere cada día sin tu amor. Si Jehová es mi pastor, nada ya me faltará. Junto a aguas de reposo me guiará. Aunque ande en valle de muerte, sé que tú conmigo estás, y tu brazo protector me ayudará. Abrázame, protégeme, Señor, con tu poder. Abrázame, protégeme, Señor, con tu poder. Y mitiga mi dolor, fortalece mi corazón, que se muere cada día sin tu amor. Abrázame, protégeme, Señor, con tu poder. Abrázame, protégeme, Señor, con tu poder. Amén. Así que, hermanos, esforzarse, hermanos, y ser valientes. Que Dios lo bendiga más grandemente, hermanos. Paz a vosotros.